Ahora nos toca hablar de la naturaleza de la iglesia. Lo que en otros libros van a encontrar también, o le voy a mandar un material adicional a esto que habla sobre los atributos de la iglesia. También se puede llamar. Aquí lo describe como la naturaleza de la iglesia. Ven, ahí está. Va a desarrollar el tema de dos puntos de vista. Primeramente, desde el punto de vista negativo, lo que no es la iglesia. Y también la segunda parte va a ser lo que es la iglesia, desde el punto de vista positivo. Así vamos a abordar este tema, la naturaleza de la iglesia. No es entonces, la iglesia no es un nuevo nombre para Israel. Ya hay materiales, libros, exposiciones de maestros teólogos que hacen diferencia entre lo que es la iglesia y el pueblo de Israel. Es que a veces como tanto el pueblo de Israel como la iglesia hay una relación con Dios y entonces parece que es lo mismo, como están tratando con el Dios creador y como la iglesia también está tratando con el Dios creador, con la diferencia de que nosotros más invocamos a Cristo como nuestro Salvador, pero igual Israel también invocaba a Dios, pero como Jehová, es el nombre más usado en el Antiguo Testamento. Y algunos creen que es lo mismo, ¿no? Pero ahí vamos a ver las diferencias que hay, ¿no? Los teólogos del pacto enseñan que la iglesia se ha convertido en el pueblo escogido de Dios, como lo fue Israel una vez. Ahí el término pueblo escogido, es que Israel fue ese pueblo escogido. Y ahora nosotros dicen que somos pueblo escogido. Pero esto no es así por siguientes diferencias entre la iglesia e Israel. Ahora, este asunto del pacto, cuando habla de los teólogos del pacto, este tema de los pactos camina cerca de las dispensaciones. O sea, en cada dispensación hay un pacto. Y como dispensación es un trato de Dios con la humanidad de una manera diferente, porque en cada dispensación hay responsabilidades diferentes que le pone al ser humano, a esta raza humana, y por eso entonces las dispensaciones. Y acompañado a esa definición de las dispensaciones, entonces van los pactos. Y para nosotros que estamos en el tiempo de la gracia, entonces, ¿cuál es el pacto que acompaña? Dice, el pacto que hizo Cristo. Dice. Porque Cristo dijo, esta copa, dijo, ¿no? Pero esa es la sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿no? Simboliza, esa copa simboliza, no es la sangre, simboliza. Y estaba diciendo entonces en relación a su muerte en la cruz del Calvario, establece un pacto. De ahí comienza entonces un trato de Dios con la raza humana de una manera diferente. Tiene responsabilidades diferentes. ¿Ves? Entonces esto van a encontrar en algunos libros esta teología del pacto, ¿no? Nosotros no manejamos mucho, ¿no? La Asamblea de Dios no maneja este asunto del pacto, pero otros sí lo tienen mucha importancia y eso se ve luego en sus predicaciones. Nosotros aceptamos sí las dispensaciones, pero no tan al rigor como lo menciona Scofield.
Scofield es bien apegado a esta doctrina de las dispensaciones. ¿Cuáles son esas diferencias entonces? Vamos bien, las promesas son diferentes, las promesas. Las promesas y las provisiones para Israel eran básicamente terrenales en su alcance. Las promesas de la iglesia son básicamente celestiales en su alcance. Ahí va la diferencia. Y como digo, esta concepción, esta manera de pensar de que la iglesia es el nuevo Israel va a afectar su predicación del maestro, pastor, teólogo que usa la palabra. Pero tenemos que diferenciar. Para Israel son bendiciones terrenales porque eso es lo que necesitaban ellos para su vivencia en esta tierra. No tenían pueblo, no tenían tierra. Todo reino debe tener territorio, pero Israel era un reino, pero no tenía territorio. Tenía sus profetas, tenía sus sacerdotes, pero no tenía su territorio. Luego ya cuando tuvieron su territorio allá en Canaán, entonces ellos pidieron rey y Dios les permitió. No era su voluntad perfecta, les permitió tener rey. Y entonces naturalmente es un imperio, llega a ser un imperio, un reino, un gobierno. ¿Y cuáles eran sus bendiciones terrenales, materiales? Ojo que no se ha cumplido en toda la vivencia de Israel hasta aquí, no se ha cumplido la promesa en cuanto a territorio. ¿Saben de dónde era? Desde la frontera de Egipto, con Egipto, ¿no? Llamémosle por donde desemboca el río Nilo, desde esa frontera hasta el río Tigres. O sea que es un vasto territorio. Ahorita hay muchos países están ahí, pero esa era la promesa. ¿Y dónde se quedaron ellos? En la franja solamente de lo que era Canaán o Palestina antes llamado. Y ahí establecieron las 12 tribus. Pero ojo, la promesa era grande. Son bendiciones terrenales que le está dando a Israel. Ahora, con la Biblia en Deuteronomio. Vas a ver también las bendiciones, las maldiciones, mayormente son cosas que concierne a esta tierra. Deuteronomio 8, 1 y 18. A ver, alguien que me ayude a leer. ¿Ya? ¿Quién lee? Romanos 8, no, Romanos, Deuteronomio, disculpen. Deuteronomio 8. Amén, pastor. Deuteronomio 8:1. 8.1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. 18 ahora. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Son promesas terrenales, territorio, capacidad productiva,
todo eso les da a ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué vemos? Eso era necesario para su desarrollo. También indicaba, presentaba a un Dios proveedor, que provee las cosas para su pueblo. Pero ojo, hay una lectura de todas esas maravillas que hizo con el pueblo de Israel. El, en verdad es un trato personal, no corporativo, ¿no? Todo el pueblo de Israel, es especial para ellos porque las otras naciones gentiles no son pueblo de Dios y no tienen todas estas promesas, ¿no? Eh, pero el caso era que Israel eh, es temporal. Israel es como una enseñanza, como un preparativo para lo que va a ser en el tiempo de la gracia. Entonces la lectura que se da, ¿no? He leído de otros escritores, dice, todo lo que hizo Dios con Israel, las maravillas que hizo, dice, lo satisfizo las necesidades de ese tiempo, pero lo hizo pensando en la iglesia, porque Israel tenía que cumplir ese tiempo. Y entonces lo hizo pensando en la iglesia, lo hizo por nosotros. O sea, ese pueblo tenía que vivir. Así que pasaban sus aflicciones, ¿no? Por apartarse de Dios, caían mucho en idolatría. Pero tenía que vivir, tenía que sustentarlo a Israel. ¿Por qué? Porque es el preparativo para que llegue el tiempo de la gracia. Lo hizo por nosotros. Es como decir, si Israel no cumplía todo el tiempo, el plazo, entonces la iglesia no iba a ser bendecida, porque ¿de dónde sale Jesús? De una de las tribus de Israel. El- lo que vemos, los profetas y la historia mayormente que se desarrolla es en relación a Israel. El Antiguo Testamento está lleno de historia. Pero esa historia está apuntando siempre a la iglesia, nosotros, ¿no? Entonces, por eso las bendiciones terrenales eran para ellos, es de más importancia. Claro, también tienen la esperanza de la vida eterna, todo eso, ¿no? Vamos a ver a nuestros hermanos también de Israel, los salvos del Antiguo Testamento, te vamos a ver en el cielo, pero ojo que ellos se salvan por la esperanza, mirando al futuro, va a venir el Mesías. Entonces, todos, en fin, se salvan por la muerte de Jesucristo. No hay otra forma, pero era una preparación necesaria. En cambio, a la iglesia, el Señor le da promesas espirituales. Efesios 1:3, que habla de iglesia. Ayúdame a leer. Es bien ilustrativo este. Efesios 1:3. A ver, adelante, adelante. El que, el que lo tenga, lea. Bendito. A ver, Amén, pastor. adelante, José. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ujú. Y de ahí va a comenzar a describir lo que es la iglesia. La iglesia en el plan de Dios. Eh, eh, Esos son promesas espirituales. Y reitera el pensamiento cuando dice, mira, con toda bendición espiritual, bendición espiritual está bien, pero le dice en los lugares celestiales, no dice en los lugares terrenales, en Cristo.
Es un doble pensamiento, está reiterando esa idea, son bendiciones espirituales. Ahora, eso, el Pastor, pregunta, hermano. En Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Para, ¿cómo podemos interpretar para nuestros tiempos ahora ese texto bíblico? ¿Podemos aplicar o no, pastor? Está buena la pregunta. Por eso lo primero hay que entender la diferencia entre Israel y el pueblo de Dios. Y cada texto tiene su contexto histórico o también ahí aplica el principio dispensacional que está dando a Israel. No quiere decir que no tenga enseñanza para nosotros, tiene enseñanza, pero su auditorio principal de ese profeta o del escrito era Israel. Y él tenía que, era literal, tenían que prevalecer sobre otras naciones en el sentido físico terrenal, porque era a través de la guerra conquistar territorio. Cuando entró eh, Israel a Palestina, pues, entonces Canaán que él llamaba, tuvo que enfrentarse a esas naciones. Ojo, que no eran imperios del tamaño de Egipto, de Babilonia, sí, pero eran tribus guerreras. Entonces Dios lo puso sobre ellos, por eso es que vencieron y tuvieron territorio. No están usurpando cosas ajenas. Lo que pasa es que esas tribus habían hecho tanto daño a la santidad de Dios que Dios los había declarado juicio. Y por eso Israel es instrumento de justicia para exterminar esas tribus, así como exterminó a Sodoma y Gomorra, así como la raza humana antes de Noé fue exterminada por causa del pecado. Entonces ellos fueron vencidos por Israel. Le está dando una promesa de victoria sobre esas tierras. Ahora, para nosotros vamos a entenderlo en las bendiciones celestiales. Es que las bendiciones celestiales se basan en los méritos de Cristo, donde nos pone en un lugar de autoridad juntamente con Cristo. Por el libro de Efesios también, capítulo 2, ¿no? 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos da esa posición de autoridad. Y ahora el Señor nos dijo, te voy a bendecir. Si no dice, ya te he bendecido. Versículo Efesios 1:3. Ya te he bendecido, pero por los méritos de Jesucristo, la iglesia recibe esas bendiciones espirituales. ¿Dónde quedan las cosas materiales? Las cosas materiales quedan en las añadiduras. Porque si Dios nos ha bendecido, dice, con toda bendición espiritual, y dice, en los lugares celestiales, por encima de esta tierra, ahí están los lugares celestiales. Entonces, ya las bendiciones materiales son añadiduras. Ya no es lo importante, sino son añadiduras. Sé que nosotros las cosas materiales vamos a desarrollar, pero como una bendición de añadidura. Estamos en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, y ahí va a acompañar. El problema es cuando hacemos de las añadiduras lo importante y en cierta manera no ponemos el énfasis en las bendiciones espirituales que ya nos ha dado por los méritos de Cristo. Dice, hay dos formas
en tener las riquezas. Las riquezas de afuera, fuera de nuestro ser, son materiales. El terreno, casas, etcétera, títulos, honores, todo eso es fuera. Pero luego las bendiciones espirituales es dentro de nosotros. Y entonces nosotros con esas bendiciones espirituales, donde vamos, vamos con nuestra riqueza, porque ahí producimos. Pero en cambio, el que tiene solo bendiciones materiales, cuando se va a otro lugar, tiene que dejar esas cosas materiales, porque no va a poder llevarse su terreno, su casa, a otro lugar, pues. Y están expuestas a peligros, porque es fuera del ser humano, de ahí. Entonces, en Pablo podemos ver, ¿acaso Pablo tuvo todas las facilidades materiales? No lo tuvo, pero sí tuvo las provisiones de Dios desde su interior, porque ahí estaba. En su interior estaban las riquezas materiales y desarrolló un ministerio con la solvencia de Dios. Por lo menos Pablo tenía 18 personas en su equipo misionero y los líderes iban y venían, mandaba cartas, eran libros, ¿no?, costosos en ese tiempo, y todo eran necesarios los recursos materiales. Pero ¿cómo lo suplía? Porque él tenía las riquezas dentro. Esas añadiduras llegaban en el tiempo. Por eso en Filipenses dice, sé vivir en escasez, pero ojo que también dice, sé tener en abundancia. No me marea la escasez, tampoco me marea la abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, eso hay que darle el lugar debido a las cosas materiales. Y sí tienen su lugar, es necesario para el desarrollo de la obra de Dios. Pero saben, eso es la añadidura en el tiempo de la gracia, ¿no? En este tiempo que están viviendo, es la añadidura de lo que nosotros estamos viviendo con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la pregunta, nos ayuda a desarrollar esto, ¿no? Entonces, ahí va la diferencia. Y la primera. La segunda es que la simiente es diferente. Israel es la simiente física, es Abraham. En Romanos 9, Romanos 4 también habla, Romanos 4, Romanos 9, 7. Pero en cambio para la iglesia la simiente espiritual de Abraham se refiere a la iglesia, Gálatas 3, 7. De donde rescata una cualidad, se puede decir, ¿no?, para hablar de la iglesia, es la fe. A ver, Gálatas 3, 7. Sabed pues, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Eso resalta la fe en la vida de Abraham. No es que nosotros descendemos de Abraham, sino que él usa como ejemplo la vida de fe que tenía Abraham, y que también nosotros podemos desarrollar esa vida de fe, porque ahora tenemos mayores promesas. Es en cuanto a la simiente. Los nacimientos. Israel celebra su aniversario al pie del monte Sinaí. O sea, ¿dónde comenzó Israel ya formal? Se puede llamarlo cuando recibe la ley, que es su constitución política.
Ahí están las leyes, no solamente religiosas, sino las leyes para vivir como ciudadanos civilizados. Por eso había de todas esas cosas en la ley, detalles de la vivencia. En cambio, la iglesia celebra su aniversario en Pentecostés. Ahí es donde nació. El escritor de Hebreos, el Hebreos que tenemos en la Biblia, señala el gran contraste entre dos entidades, entre Israel y la iglesia. Los israelitas se convirtieron en lo que eran por su nacimiento físico. O sea, nacías en el pueblo de Israel de padres judíos, es otro nombre también para los israelitas. Entonces ya eras judío. Pero los creyentes se convierten en lo que son por su nacimiento espiritual. Juan 1.13 dice, no por obra, no por voluntad de personas, sino dice, somos engendrados por Dios. Llegamos a tener esta vida nueva por el nacimiento espiritual. Es diferente entonces Israel y la iglesia. ¿Cómo desarrollamos nuestra relación de padre a hijo? Son diferentes. Luego la nacionalidad también es diferente. Israel pertenecía a esta tierra y al sistema mundial. La iglesia está compuesta de todas las naciones, incluidos los israelitas, ¿no? Y no tienen ciudadanía aquí, sino que sus miembros son extranjeros y peregrinos. Es interesante que tenemos doble nacionalidad. Estamos en esta tierra, por eso somos ciudadanos de algún país, pero a la vez también somos ciudadanos del reino de los cielos. Y en esta tierra reflejamos esa nacionalidad, o sea, de dónde recibimos nuestras leyes, nuestras órdenes. Pertenecemos a ese imperio celestial. También la relación con el Padre es diferente, con el Dios creador. Dios nunca es presentado como el Padre de los israelitas individualmente en el Antiguo Testamento. O sea, hay una relación del Padre y el pueblo de Israel, ¿no? En términos generales, como creador. Hay otras figuras también que habla la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Pero en cambio, en los creyentes, dice, Dios se presenta como el Padre de todos los creyentes en el Nuevo Testamento. Y es un sentido individual. Sí, nosotros, hijos, tenemos esta relación con el Padre Celestial en el sentido individual. La iglesia es la reunión de esos hijos. Estamos siendo personas que tienen cualidades morales porque tienen un Padre Santo. Israel ahorita está bajo el juicio de Dios, está en un paréntesis porque rechazaron a Jesús como su Salvador. En esas multitudes que estaban gritando crucifícale, ahí estaba rechazando el pueblo de Israel, rechazando a Cristo. Y por eso fueron dispersos en el año 70 de nuestra era cristiana a todo el mundo. Volvieron a Israel en 1948 para tener un pequeño territorio, lo extendieron un poco ahí, ahora tienen territorio Israel, pero les ha costado ese paréntesis, todavía no se cierra ese paréntesis, sino eso se va a cerrar cuando Cristo venga a recoger a su iglesia. Entonces va a estar operativo el trato de Dios con Israel en la gran tribulación y en el milenio, ¿no? Entonces ahorita Israel está está pasando su tiempo de cautividad, pero también los israelitas pueden recibir a Cristo en su corazón, entonces entran a ser parte de la iglesia. Otra diferencia es la iglesia está libre de todo juicio actual.
Israel era el siervo de Dios. Israel está ahora bajo el juicio de Dios y la iglesia está libre de todo juicio actual. Es por la gracia de Cristo que estamos libres de ese juicio. ¿No ha usado Romanos 8:28? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Israel era el siervo de Dios, la iglesia es hija de Dios, corporativamente hablando, ¿no? Pero individualmente somos hijos de Dios, ¿no? Y por eso entonces esta relación que tenemos con Dios no se basa en los méritos que acumulamos, sino en la fidelidad de Dios con nosotros por los méritos de Jesucristo. En cambio ellos tienen que ganarse el ser aceptados ante Dios por su forma de vivir, porque no tenían otros méritos donde acogerse hasta que venga Jesucristo. En cambio nosotros podemos decir nuestra oración en el nombre de Jesús, que dice, por los méritos de Jesús, escucha esta oración, Señor. Así será, dice, amén, así será. A nosotros nos sirve de muchísimo nuestro vivir, nuestro andar en esta tierra, es por los méritos del Señor Jesús. Otra diferencia, la relación con el Hijo es diferente, con Cristo, ¿no? Israel se presenta como una esposa infiel, Oseas. Oseas es un drama terrible, hermanos. Hay que estudiar Oseas. A ver, también hay videos sobre ilustrativos, ¿eh? Para entender el libro de Oseas. Ahí presenta el amor incondicional de Dios para Israel, aunque Israel fue bien desobediente, cae en idolatrías y una vida desordenada, ¿no? Pero la iglesia se presenta como una novia pura y virgen que ha de casarse en el cielo. 2 Corintios 11:2. Esta es la escritura de Pablo. Y por eso entonces en las bodas del Cordero, que se hace la boda del Cordero, dice, el lino fino son las acciones justas de los santos. Porque la iglesia en esta tierra se conduce, ¿no? como una novia esperando el día de la boda. Cristo era una piedra de tropiezo para Israel. Muchos tropezaron, quiere decir, no entendieron, no reconocieron al Cristo como el Mesías. Estaba cerca de ellos, la gracia, podemos decir, la gracia viviente estaba cerca sobre ellos, no lo reconocieron. En cambio, Cristo es el fundamento y la piedra angular de la iglesia. Para nosotros Cristo es importante, es indispensable, porque sin Cristo no hay iglesia. Cristo es el Mesías y el Rey de Israel. El que esperaban, Mesías el que esperaban, el que había de venir. Cristo para la iglesia es su Salvador, el esposo y la cabeza de la iglesia. Entonces, cuán diferente es nuestra relación con Jesucristo, con Israel. Con el Espíritu Santo también. Dice la relación con el Espíritu Santo. Israel tenía un templo y se decía, ¿no?, que en el templo habitaba la presencia de Dios porque ahí estaba el arca del pacto. En cambio, la iglesia es un templo. Nosotros, las personas, somos el templo donde habita el Espíritu de Dios. Israel tenía unciones. Esta es la palabra que se usa bastante ahora, la unción, la doble unción.
pero la iglesia tiene la plenitud del Espíritu Santo. Es diferente. Unción es una porción y solamente es dado a profetas, sacerdotes y reyes. En cambio, la iglesia, los creyentes, todos los creyentes tienen la plenitud del Espíritu Santo. No es automático, sino esto es un desarrollo para que puedan tener la plenitud del Espíritu Santo. Que Efesios 5:18 lo pone como mandato. No es una opción, no es según tú crees. Si tú eres pentecostal y te busca la plenitud del Espíritu Santo, no. Es un mandato ineludible, dice. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandato, no una sugerencia. Y entonces la iglesia puede vivir en esa plenitud del Espíritu Santo, pero tiene que desarrollar. Para nosotros nos ayuda la experiencia del bautismo de poder, la manifestación de los dones, todo eso nos ayuda. Creemos en la operación del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? En todos los aspectos. Y es posible entonces que el creyente puede ser lleno del Espíritu Santo. Ojo, no es solo las manifestaciones de maravillas, milagros, sanidades, eso es parte, sino también es el fruto del Espíritu, que es la madurez del carácter santificado. Entonces ahí está la plenitud del Espíritu Santo, una experiencia al alcance. Imagínate que los creyentes avancen en ese nivel, entonces tendríamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Ese es el ideal de Dios en esta tierra. Se da cuenta que hay diferencias bien marcadas. No es Israel. También hay otros libros que hablan de eso ampliamente, ¿no? Vamos a la segunda diferencia. Esto ya breve. No es el reino milenial. La iglesia no es el reino milenial. Este es un periodo de tiempo. Son 1000 años conforme al horario de hombre. La iglesia ha de ser edificada durante esta edad presente, que llamamos el tiempo de gracia, ¿no? Mientras que el reino ha de ser establecido en un tiempo futuro. Todavía queda tiempo para el milenio. Y entonces ahí va a ser el reino de Jesucristo en esta tierra. Ahí también se van a salvar. O sea, en el milenio también va a haber salvación. En la gran tribulación también va a haber salvación, pero va a costar la vida. Es así. De hecho, servir a Cristo, seguir a Cristo va a costar la vida, ¿no? No es un edificio compuesto de madera, ladrillo, clavo, cemento y arena. Ya eso hemos dicho. No es un estado ni una organización nacional. La organización, estamos hablando de una denominación. Es común hoy, especialmente en los países europeos, ver una conexión estrecha entre el Estado y la Iglesia, de forma tal que una iglesia en particular esté gobernada y mantenida por el Estado. El Estado, aquí estamos hablando de un gobierno político, ¿no? Hubo tiempo en que la iglesia cristiana fue mantenida, apoyada económicamente y con leyes también a favor de la iglesia cristiana, pero fue su decadencia, no fue su desarrollo, su expansión. Historia de la iglesia habrán estudiado o van a estudiar. Hubiera sido diferente del año 313 que Constantino reconoce al cristianismo en general como la religión oficial, que de ahí comience la conquista del mundo para Cristo, con todas esas facilidades materiales, leyes a favor de ellos,
conquisten el mundo para Cristo. En cambio, los cristianos aflojaron patrones morales. Y eso fue su decadencia, más de 1000 años hasta que llegó la Reforma. Porque el Estado estaba sobre la Iglesia. El Estado dictaba sobre la Iglesia, gobernaba sobre la Iglesia, daba leyes a la Iglesia. Ahí está el problema. Es interesante notar que todos los reformadores que tan heroicamente libraron a la Iglesia de la Iglesia Católica Romana, Iglesia Católica se llamaba antes, Romana fue después, y del Papa, impusieron una iglesia estatal sobre la gente donde quiera que fueron. Y las iglesias que apoyaban la libertad religiosa absoluta fueron perseguidos por estos estatales. Esto también está hablando ya después de la decadencia de la iglesia. Entonces fue una iglesia que ya imponía su creencia, sus doctrinas. Entonces de ahí que se recomienda que la iglesia no se case con el Estado. Cada uno en su lugar, con sus leyes, su naturaleza manteniendo, pero sí podemos influir en la política de nuestro país, podemos influir en la cultura de nuestro país. Eso es parte de la conquista, pero con el Evangelio. Con el Evangelio. ¿Y cómo? No siendo unos cuantos, sino siendo la mayoría. El 50% de la población de un país ya tiene, vamos a decir, una presencia cultural en ese país. Nosotros ahorita estamos bordeando el 20%, del 20 al 28%, según las opiniones. O sea que nos falta otro 25% y podríamos influir en la cultura de nuestro país. Ese es el desafío. Así que, pero no es bueno decir que el Estado dicte leyes para la iglesia y la iglesia dicta leyes para el Estado. No, cada uno en su propio espacio y promoviendo el Estado, una justicia, un gobierno, vamos a decir, un gobierno justo. Y la iglesia con su naturaleza santa, influyendo en la cultura del país. No es tampoco una organización denominacional. Las denominaciones son los nombres que se ha puesto a todo este grupo que podemos llamarle las iglesias cristianas evangélicas. Con ellos tenemos en común doctrinas básicas, en la salvación en Cristo, los patrones morales, la creencia en un Dios trino, todo eso. Pero hay algunas cosas que nos diferencian con las denominaciones. Y depende de su discernimiento, usted va a ir conociendo. Y es mejor aportar por la unidad entre los cristianos evangélicos, que marcar la diferencia y retirarnos, ¿no? Porque nuestro destino es común. Si es mi hermano en Cristo, ha sido nacido de nuevo, es mi hermano en Cristo y tendremos un destino común. Entonces la iglesia no es una organización denominacional, ¿no? Somos parte de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Luego también no es lo que los teólogos católicos romanos dicen, ¿no? La Santa Madre Iglesia. Se ha visto que la doctrina católica romana entra en dos divisiones, es decir, el cuerpo místico de Cristo y la iglesia en la tierra. Estas no se refieren a dos iglesias diferentes, porque los constituyentes de cada una de ellas son los mismos, sino que se refiere a dos aspectos de la iglesia, así lo dice en su doctrina. Ellos están haciendo teología. A raíz de la identificación del cuerpo místico con la iglesia visible, su conclusión es que no hay salvación
fuera de la iglesia visible. Ahí está el problema. Cuando ellos dicen, ¿no? La Santa Madre Iglesia dice, tienes que estar en esta iglesia, entonces hay salvación, porque si te sales de esta iglesia te vamos a excomulgar y ya no vas a llegar al cielo. Esa es su amenaza que lo tienen a los católicos, ¿no? Y eso hay que conocer para nosotros poder dar la respuesta, hermanos, a esa doctrina, ese pensamiento de la Iglesia romana, ¿no? Aunque hay numerosos libros sobre el diálogo protestante-católico y sus intereses ecuménicos, se ha indicado que cualquier regreso de los protestantes a Roma debe involucrar el reconocimiento del Papa como el vicario de Cristo. Es el hecho. Nos dicen hermanos separados, entonces cuando volvemos tenemos que ver, dice, someternos a sus costumbres y la práctica, la doctrina, todo eso, ¿no? Y reconocer al Papa como la única autoridad, y ya no Cristo. Pero este Papa actual ha salido, ¿no? Es no debemos decir que la Virgen, ¿no? Tiene esta función salvífica. No, la Virgen María no es corredentora, y eso le ha dolido a muchos católicos. Tampoco no es la Iglesia los que los teólogos liberales dicen. El liberalismo, por estar fuertemente influenciado por el evangelio social, vio por necesidad de que existieran las iglesias locales, que sencillamente impedían el progreso de la transformación de la sociedad al aferrarse febrilmente a sus dogmas y tradiciones eclesiásticas. La iglesia era vista como una institución ajena a la fe cristiana y una organización estrictamente humana y mundana. Es decir, que en este pensamiento de los teoliberales, pues, es importante la necesidad de las personas. Hay que atender a sus necesidades sociales, las necesidades de esta tierra, alimento, educación, libertad, ¿no? Igualdad de oportunidades. El socialismo tiene esa teoría. Esa es una teoría. Entonces abogan, defienden a los pobres, pero en la realidad los líderes de estos pensamientos son más capitalistas que los capitalistas, porque se benefician de todas las riquezas que los menores promueven, pues, y usan a los pobres solo como cartas de presentación. Así que la iglesia no es buena para estos temas, para ellos no es bueno. Como que la iglesia se ha olvidado de atender a esas necesidades sociales. Ahora hay una cosa importante ahí, que hay que entender en el asunto de la iglesia y el surgimiento así de ideas, de sectas, corrientes de pensamiento, doctrinas erróneas. ¿Saben qué pasa? Cuando nosotros descuidamos la práctica de alguna doctrina, una doctrina cristiana evangélica conservadora, ¿qué pasa? Otros grupos lo toman ese descuido y luego lo elevan como suma importancia, y entonces se van al extremo. Por ejemplo, esto de los pobres, ¿no? La ayuda social. La iglesia se olvidó en cierto tiempo, la mayoría podemos llamar, de atender a las necesidades sociales. Si predicamos y arrepentimiento, que se vayan al cielo, todo eso, pero nos olvidamos de extender nuestras manos al necesitado, al pobre.
Y entonces, ¿qué surgió? Aquí pues, la teología de la liberación. Para atender, dice, a los pobres hay que darle alimento, hay que darle libertad, hay que de estudio, vestido, etcétera, ¿no? Y como habían otros que estaban beneficiándose, es decir, se estaban comiendo el pan de esos pobres, entonces había que atacar a esos grandes. Y como no podemos atacarlos solamente con oraciones, con rezos, eh, entonces tenemos que usar las armas, ya se van al extremo. Entonces se levantó la lucha de clases, pobres, ricos, ricos, pobres, una lucha. Cuando la iglesia descuidó la alabanza, la adoración, surgió la tercera ola del mover del Espíritu Santo, restauración de la alabanza, la adoración. Así es. La iglesia se olvidó, no se olvidó totalmente, poca práctica de echar fuera demonios. Y está escrito en la Biblia. Algunos hasta ahora niegan que la iglesia está en guerra espiritual. Entonces, ¿qué surgió? La doctrina de la guerra espiritual. Entonces la iglesia está en lucha, pero se fueron al extremo, que ya para hacerlo más vívido, más práctico, más intenso esta lucha, hay que vestirnos como soldados. Y se fueron al extremo. Y entonces se distorsionó lo que es la verdadera lucha que debe tener la iglesia. Y hasta ahora hay todavía esos rezagos. Recuerda eso, que cuando nosotros descuidamos una práctica de una doctrina que es parte de la iglesia, otros lo levantan y lo llevan al extremo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Ahora tiene que ver que nos hemos descuidado. Así, puedo seguir en este pensamiento. Y entonces surgen todas estas corrientes de pensamientos que parecen ser, como decir, del mover del espíritu, promovido por buenas intenciones, pensamientos, pero ahí entra la naturaleza humana, que yo descubrí una verdad y esta es la verdad absoluta, entonces formo mi iglesia, mi denominación, las demás están erróneas, están fuera de la verdadera doctrina. Ese es el problema. Nadie es poseedor de la única verdad. La teología se hace en conjunto. Si ahora tenemos doctrina, la iglesia tiene doctrina, es porque personas se unieron ahí, ventilaron esa doctrina, expusieron sus creencias y luego tenía que sustentar sus creencias, los concilios. Y luego ya tenemos una doctrina, no es que alguien descubrió la doctrina de las asambleas de Dios en una tabla de oro y esta es la única, la pura verdad, ¿no? Se hizo, hay un proceso donde muchas personas participan. No se hace teología individualmente. Tu teología, lo que escuchas, lo que analizas, lo que descubres debe ser expuesto ante otras personas y ahí es donde debes sustentar. Y entonces vamos a ver que se va perfeccionando la doctrina. Por ejemplo, hasta ahora no conocemos, yo honestamente digo, no conocemos el alcance de la redención de Cristo. ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde afecta la redención de Cristo? Sí, nos lleva al cielo, perdona nuestros pecados, nos justifica, todo eso, pero vamos a la Biblia. Hay que seguir estudiando. Entonces, por eso estamos estudiando la iglesia para conocerla, ¿no? Y diferenciar también de algunos pensamientos. Vamos a la otra corriente de pensamiento es de los neoliberales.
Es decir, los liberales salieron, pero ahora ya los nuevos liberales que se fueron un poco más allá. El neoliberalismo, reaccionando en contra de la organización mundana y humana de los liberales, aportó un nuevo sentido de la importancia de la iglesia. Ha llegado a creer que hay una iglesia por encima y más allá de las divididas denominaciones. Es una sociedad viviente comenzada con la obra de Jesús, cuya obra continúa a través de las edades. Por lo tanto, no es sencillamente una organización social, es una institución divina fundada por Dios. Agarran algo bueno también, pues. Esta institución es frecuente llamada koinonia en la neoliberal. O sea, la comunión espiritual de todos los que se han dedicado al reino de Dios. Su énfasis es la koinonia. Donde podemos tener comunión, dice, no importando nuestras experiencias y doctrinas con Cristo, con Dios. Simplemente el énfasis es tener comunión. Así que no es necesario iglesias, sino la iglesia más bien limita, distancia esta comunión. Entonces va a tener ahí su énfasis, ¿no?, en la comunión, que esta es la palabra coinonía que usa. Otra corriente no es que los teólogos neortodoxos dicen de la iglesia, ¿no? La neortodoxia, otra vez nueva ortodoxia, tienen algunas similitudes con el neoliberalismo en cuanto a la doctrina de la iglesia, especialmente en relación a su naturaleza variable. La iglesia es un acontecimiento, es decir, la iglesia no es constituida de una vez por todas, sino que está siendo continuamente recreada por la actividad divina renovada. Sin embargo, hay diferencias notables. No solo le da a Barth un lugar mucho mayor al Espíritu Santo como creador de iglesia, sino que mientras que el neoliberalismo tiende a pensar en la iglesia organizada como un mal necesario, no le gusta el orden, estar sujeto a autoridades, a eso, iglesia organizada. Barth entiende que la iglesia organizada es la iglesia. Por último, cree que la iglesia única, santa y universal existe en cada una de las iglesias locales. Entonces ya no hay supervisión, podemos decir, ¿no?, hacia arriba, sino que todo el gobierno se queda en la iglesia local. Sobredimensionan el lugar de la iglesia local. Otro también, ya esto es ya por los, no tan lejos de estos años que estamos viviendo, se llama el neoevangelicalismo. Encuentra una de sus diferencias más grandes con el fundamentalismo en su doctrina de la iglesia. El neoevangelicalismo tiende a sacrificar la pureza de la iglesia por la paz y la unidad de ella. En su opinión, que los herejes e incrédulos dentro de la iglesia no afectan su naturaleza. Por lo tanto, están dispuestos a sacrificar la pureza por la unidad y oportunidad. Dicen que la tarea ahora no es separar el trigo de la cizaña. Eso será durante el segundo advenimiento, la segunda venida de Cristo. Se presta poca atención a los pasajes del Nuevo Testamento que exigen una disciplina y purga definida en la iglesia, puesto que el neoevangelístico cree que él puede efectuar un acercamiento con el liberalismo y la neortodoxia. Está dispuesto a subordinar la particularidad doctrinal. Esto huele a ecumenismo, pero lo ponen evangelicalismo, porque a nosotros también nos ponen este nombre de evangelicalismo, por cuanto nuestro énfasis es el evangelio de Jesucristo, pero neo, con eso es nuevo, un nuevo evangelicalismo,
está surgiendo ahora. Control que estemos unidos, estemos cerca, ¿sí? Uno al otro. Respetemos nuestras creencias, nuestra forma de doctrinas y vivamos felices. Entonces, ya no se puede evangelizar a un testigo de Jehová, mormones, israelitas peruanos, no dice, pero lo importante es estar cerca, estar unidos. Y usted cree en Dios, cree en Cristo, es suficiente. Aunque sea intelectual el creer en Cristo, por ello. Y entonces ya no se vela por la pureza de la iglesia. La iglesia tiene su naturaleza, que es diferente. A ver, si tenemos unos minutos. Lo que sí es la iglesia, también tiene tres posiciones. La iglesia del Nuevo Testamento se refiere solamente a grupos de creyentes bautizados que se reúnen regularmente, dirigidos por pastores y diáconos para fines de adoración, instrucción, comunión y evangelismo. Por supuesto que esta posición negaría categóricamente la existencia de una iglesia universal. Simmons dice: ahora la iglesia universal, invisible, imaginaria, nunca fueron colectivamente. No tienen cultos, no observan ninguna ordenanza, no manda ni mantiene ningún misionero. Sencillamente es una cosa inexistente. Así lo trata la Iglesia Universal, ¿no? Sin función, propósito ni razón de ser. Es la iglesia local la que funciona para Cristo. Y es solo la iglesia local la que puede llamarse correctamente el cuerpo de Cristo. Entonces este se inclina por la iglesia local, ¿no? Pero ¿cómo reconoce entonces a los creyentes de otras denominaciones? Si cada iglesia es como decir, esta iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces la otra iglesia local también es el cuerpo de Cristo, entonces hay varios cuerpos. ¿Cómo voy a reconocer? Está el problema, ¿no? Pero sí, de aquí lo bueno es que son creyentes, hay una naturaleza de esta iglesia, ¿no? Y hay propósitos por la cual se reúnen para ser edificados, fortalecidos, ¿no? No es una comunión de amigos, no charlemos las cosas de la vida, algo así, sino hay propósitos trascendentales, que uno es edificado, fortalecido, para ayudar a otras personas a que encuentren la salvación. De eso vamos a ir rescatando esta posición, ¿no? El otro es, la iglesia del Nuevo Testamento se refiere principalmente, sino únicamente, al cuerpo invisible de Cristo, compuesto por todos los creyentes salvados desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento. Un poquito le falta extenderse, ¿no? Ya, pero vamos aceptando eso, ¿no? Los creyentes salvados desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento, y anteriormente también. El extremo de este punto de vista no es solo opacar, sino abiertamente negar el valor de las asambleas de las iglesias locales, sustituyéndolas por fiestas bautismales en piscinas, evangelismo de café, restaurantes, diálogos y sesiones ecuménicas, ¿no? Tercero, la iglesia del Nuevo Testamento abarca tanto el cuerpo total de Cristo, incluyendo los creyentes vivientes y difuntos, como las asambleas locales, individuales, con el énfasis principal en las segundas, el énfasis en la asamblea local. Esta posición es la mantenida por la mayoría de los estudiosos bíblicos. Parece tratarse del cuerpo total, 1 Corintios 15:9, Gálatas, etc.
mientras que la mayor parte de las referencias restantes a eclesia describen a las asambleas de las iglesias locales, ¿no? Entonces, ¿qué es la iglesia? Hay dos expresiones. Se expresa como el cuerpo total, es decir, el cuerpo de Cristo, donde se reconocen los creyentes de diversos lugares como estamos mencionándonos, Corinto, Gálatas, ¿sí? Son diversos lugares, pero son hermanos de Cristo, tienen la misma fe, la misma práctica, pero pertenecen al cuerpo de Cristo. No necesariamente la organización de esas iglesias locales hacen iglesia. Ya son iglesias por la comunión que tienen con Dios y con sus hermanos. Es el cuerpo de Cristo. Pero también la otra expresión de la iglesia es la iglesia local. La iglesia local también es una expresión porque en estas iglesias locales es donde crecen, o sea, son incluidos los convertidos, ¿no? Entonces necesitan de un ambiente y una familia donde crecer, donde ejercer su servicio. Por eso es importante la iglesia local. De ahí entonces estas dos expresiones es la iglesia. Lo vemos como doctrina en las epístolas, pero también lo vemos como práctica en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo iba a plantaba iglesias locales y establecían ahí a los líderes, lo que aquí hablan, ¿no? Que son dirigidos por pastores y diáconos. En ese tiempo el nombre que le daban era ancianos. Eran ancianos que establecían en iglesias nacientes, ¿sabes? En 3 meses. En 3 meses ya establecían, organizaban y establecían ancianos, lo llamaban, que, Obispos, que eran pastores. obispos pastor, aquí O- uno se les llamaba. Obispos también se llamaban. em, y me parece que en los obispos había una supervisión más amplia. Cuando, cuando llegaban en un pueblo, ganaban personas para Cristo, organizaban y ponían un anciano, llamamos. De repente para nosotros no es tan usual esa palabra anciano, ¿no? Pero así en Hechos habla. Pero ya obispos habla en Timoteo, porque son años más adelante donde ya la iglesia tiene una forma de organización ya. Y por eso hay diáconos, diaconisas, los obispos, ¿no? Es forma de organización. Ojo que en el libro de los Hechos la relación era fraternal. No había como decir una denominación grande, todo hacia menor, luego otros lugares donde llegaba el Evangelio. No había organizaciones así grandes, sino sencillamente iglesias locales, pero que estaban relacionados en la misma fe, la misma práctica, por la ayuda, la supervisión del apóstol Pablo y su equipo misionero, los 18. Posteriormente ya se ve un poco de organización, ¿no? En las epístolas. Bueno, esa es la iglesia. De todo ello, ahora la próxima va a ser el propósito de la iglesia, ¿no? De todo ello vamos a ver que es importante para los planes de Dios la iglesia local, porque tiene una presencia visible allí en la ciudad, en el pueblo, en el distrito, pero también el cuerpo de Cristo, porque eso es lo que hace fuerza para el desarrollo y la función de la iglesia local. Entonces, nosotros ejercemos nuestro ministerio, los pastores, maestros, los demás, como miembros del cuerpo de Cristo.
Por eso se hacen realidad las obras de Dios en nuestra vida. Y ojo, la iglesia local, para su desarrollo, no depende solo lo que esa iglesia local produce en cuanto a personas, por ejemplo, en cuanto a capacidad económica, recursos espirituales. ¿De dónde recibe? Del cuerpo de Cristo. Así es. Por ejemplo, yo recibo la oración de mis consiervos. No me conocerán por nombre, no dirán, bendice a Terry Alarcón, allá está en Huacho, no dirán. Pero están orando, dice, Señor, bendice a los pastores de Perú, están desarrollando una obra, Señor, respáldalo, Padre. Están orando por mí, ese es el cuerpo de Cristo. Y yo aquí feliz recibo, Señor, haz realidad esa oración, recibo esa oración, Señor. Yo estoy orando por otros también. Es el cuerpo de Cristo, de donde recibe la ayuda la iglesia local. Por eso la iglesia puede ser pequeña en un pueblo chiquito, por ahí tiene poca población, pero esa iglesia local es parte del cuerpo de Cristo. Eso es para los planes de Dios, es necesario, es decir, que así desarrollamos. Ojo, en esa mentalidad se va a poder conquistar el mundo para Cristo. No es la iglesia local, no es la denominación que va a conquistar el mundo para Cristo, es el cuerpo de Cristo que va a llevar el evangelio a todas las naciones. Las barreras que se oponen al avance del evangelio se va a derribar porque es el cuerpo de Cristo que avanza. Entonces Dios nos da entendimiento en esto, ¿no? Muy bien, hermanos, hasta aquí vamos a ver, ya tenemos nuestro tema, entonces ahí el manual. Van leyendo, así que avanzaremos y también de repente sale alguna pregunta de sus lecturas. Estamos, hermanos, para ayudarles, ¿no? El maestro no tiene todas las respuestas, pero podemos investigar y nos va a ayudar en el desarrollo de este curso. A ver, vamos con nuestra asistencia. Lean el sílabo, ahí están las tareas, hermanos, y si hay alguna pregunta acerca de las tareas, escriban al grupo, el grupo donde estamos, WhatsApp, o en la próxima clase también pregunten, ¿ya? Respondan a su lista.